¿Qué tal? ¿Cómo están? Los estamos saludando en esta nueva edición de la Agenda de los Desafíos 100 Días en CNN Chile, donde pasamos revista a los temas más importantes del programa de gobierno, los temas que están en discusión y en debate en este momento en nuestro país. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es, como siempre, en cada ocasión, vamos a revisar cuántas son y qué porcentaje de las medidas comprometidas para los 100 primeros días hay cumplidas. 22 de 50 medidas, es decir, un 44% de cumplimiento hasta este momento. ¿Y cuáles son las últimas, o la última más? La última es de hoy, la definición de la ubicación y el cronograma de construcción de 15 establecimientos para adultos mayores. Es la medida número 22 que se da por cumplida para llegar entonces a un 44%, cuando el tiempo pasa rápido. De hecho, el jueves, por ejemplo, se va a cumplir con otra medida más cuando se da a conocer la agenda energética comprometida para el gobierno. No hay ninguna medida específica en energía comprometida para esos 100 primeros días, sino la definición de una agenda que ha sido anunciada para este jueves. Así es, y precisamente la energía, uno de los temas que se va a tomar esta semana, es nuestro tema de discusión en el día de hoy con nuestros invitados en Agenda Desafíos en 100 Días. Los vamos a presentar de inmediato. René Muga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras. Bienvenido. También Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA. Gracias por acompañarnos hoy. Eso usted también, Mónica. Y Matías Azun, director de Greenpeace Chile, además diplomático de... Puede mostrar su pasaporte, ¿no? Sí, bueno, es el tuyo. Bueno, el mío, perdón, el mío, es el mío, sí. De la República Glaciar. Ya vamos a contarles de esto en medio de la discusión. Muchas gracias. Partimos con la nota que va a introducirnos en este tema de Rolf Paschel. Algunos concentrados, otros no tanto, el que anota todo y el que se ríe con el de al lado, un ex parlamentario y un líder empresarial, todos asistentes a la cumbre de la energía que tuvo como objetivo escuchar propuestas, escuchar opiniones, abrir diálogo. Y por eso estamos aquí, porque ese va a ser siempre el camino y eso es lo que apreciamos. Los temas que se discuten son temas que evidentemente son conflictivos. La gente llega a conversar con un poco más de serenidad. El desarrollo energético de Chile está determinado por la visión que tengan estos distintos actores. Y en función de acuerdos sociales y políticos que hoy día se empiezan a construir. Es esencial para que para que Chile siga creciendo. Se desarrolle una política energética nacional. Pero yo creo que estamos bien encaminados y vamos a poder cumplir el compromiso de presentarla durante mayo. Así de rápido, autoridades, fundaciones, empresarios y movimientos sociales coincidieron en que la política energética de nuestro país debe ser consensuada, cuestión que parece entender el gobierno que se apresta a presentar la Agenda de Energía 2014-2018. Pero más allá de los actores sociales que estuvieron presentes en el debate, son los ciudadanos los que muchas veces han jugado un papel fundamental en la paralización de nuevos proyectos energéticos. Una participación ciudadana informada, temprana, ¿te fijas? Una participación ciudadana vinculante. La relación con las comunidades va a tener una prioridad. Hay que reconocer que son tiempos del siglo XXI con diferencia de lo que puede haber sido en épocas anteriores, y nosotros las empresas tenemos que adaptarnos a eso. Adaptación que pareciera ser lenta. En 2009 entró en vigencia en nuestro país un convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 que exige el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. El problema es que la OIT y Naciones Unidas han establecido que en muchas oportunidades no se respeta dicho convenio. La forma de aplicar la consulta tiene que cumplir ciertos estándares, y eso es lo que no pasa en Chile. O sea, la consulta tiene que ser informada. Eso hoy día es una institucionalidad tremendamente débil para la exigencia que tiene el 169. ¿Por qué? Porque se requiere de cierto nivel de representatividad de los pueblos y no sienten que la CONADI los represente. En los últimos 30 días se han presentado 6 reclamaciones ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el proyecto hidroeléctrico mediterráneo en la comuna de Cochamó. El primer recurso fue interpuesto por la comunidad indígena de Cayún por el no cumplimiento del convenio 169 de la OIT que establece mecanismos de participación y consulta. ¿Qué pasaría si se aplica este convenio a los proyectos energéticos? Si un proyecto es aceptado, bueno, se instalará. Si no es aceptado, bueno, ¿por qué no es aceptado? ¿Qué tiene que modificar? O sea, lo que pasa es que no estamos acostumbrados en este país a tener esos procesos de diálogo. Lo único que pedimos es un marco regulatorio claro que nos ayude a que esa relación entre afectantes y afectados esté debidamente regulada. En el diálogo entre empresas y comunidades aparece un elemento polémico, las compensaciones o los beneficios sociales que debe aportar una generadora al territorio y que impacta ambiental y socialmente y que muchas veces son vistos como un abuso.
la población o la región o la comuna o la localidad debiera recibir parte de las utilidades anuales que percibiera esa empresa. Transitar de un proceso de compensación que es de corto plazo, restringido, con beneficios pero directo, sin impacto social, hacia un proceso de tributación territorial. Le rebaja el impuesto, a la empresa se le sube, pero y los mecanismos de ilusión. Entonces, no, yo creo que aquí la cosa tiene que ser muy concreta y muy tangible y tienen que tener que ver con los impactos que genera el proyecto. Impactos que no solo afectan a las comunidades, sino que también al territorio donde se ubican. En el programa de gobierno se incluye un ordenamiento territorial donde se adjudican zonas del país para determinadas actividades energéticas. Tenemos que ordenar de alguna manera el territorio porque no podemos vivir en eterno conflicto. Las regiones son las que realmente conviven y viven con las empresas, con las termoeléctricas, con las generadoras. Hay que buscar la forma de acomodar. Hay zonas donde es posible y donde el daño a lo mejor o el impacto socioambiental es menor. Es un elemento que es muy importante y con el que coincidimos. Los diferentes actores del sector en Chile coinciden que se necesita más energía. La cuestión es que su producción genera impacto y no siempre la postura de las comunidades y los pueblos originarios es tomada en cuenta como ellos esperarían. Rolf Pachot, CNN Chile. Ok, hay un primer tema que surge de inmediato de la nota de Rolf Pachot y con el cual vamos a empezar el debate, que es esto del ordenamiento territorial. ¿Dónde y cómo se define dónde se instalan los proyectos que evidentemente tienen algún impacto, que se puede mitigar, pero tienen un impacto sobre el medio ambiente? Matías, ¿cómo se debe definir dónde se van a instalar los proyectos energéticos en Chile? En función, no sé si soy yo el más indicado, aquí Carlos puede tener una posición más definida. En principio es un pésimo lugar para instalarlo en las zonas saturadas, que es lamentablemente el lugar, perdona que parta al revés, pero lamentablemente hoy día, como se minimiza la inversión inicial, muchas termoeléctricas están o aprobadas o intentando construirse justamente en zonas en donde ya hay un puerto y por lo mismo ya está repleto de termoeléctricas. Este es un problema central. Y esto ocurre justamente porque la política energética que tenemos, en la manera de pensar las inversiones, muchas veces está orientada a la máxima utilidad con la mínima inversión inicial. Y eso es lo que hoy día explica en buena medida por qué tenemos tantas termoeléctricas todas juntas. Ahora, adicionalmente, yo estoy de acuerdo en que el tema central es ordenamiento territorial, también lo tenía dentro de los primeros puntos de lo que habría que plantear. Justamente lo que necesitamos es que, más que decidir cuál es el territorio que vamos a echar a perder para generar energía, es sobre todo qué proyectos podemos implementar, para qué tipo de energía y cuánta realmente necesitamos. Y en función de eso, identificar cuál es el lugar más indicado para plantearlo. Carlos, ¿el Estado debe solamente decir aquí no se puede construir porque esto es una zona saturada, o el Estado debería ir un paso más allá y decir esto es lo que queremos en cada una de las zonas del país, necesitamos este tipo de proyectos y los queremos distribuir de X manera a lo largo del territorio? Yo creo que encasillarse en extremos siempre es malo. La decisión de definir una cuenca como cuenca saturada no es una decisión política, es una decisión absolutamente técnica, por lo tanto le compete a un organismo técnico. Yo más bien soy de la idea de que debieran señalarse zonas que son candidatas, son zonas que pueden, ¿verdad?, tomar cierto tipo de generación. Y eso, por ejemplo, en el caso de las energías renovables no convencionales, evidentemente depende de que los recursos naturales renovables estén presentes. Hace poco se publicó un estudio hecho por el Ministerio de Energía, ¿verdad?, en el cual se identifica un potencial tremendo, sobre 1,5 millones de megawatts posibles de instalar con 4 energías renovables no convencionales solamente, y en ese mapa se hizo un levantamiento detallado de las zonas. Por lo tanto, ahí tú tienes ya una primera clasificación de zonas candidatas a instalar generación renovable no convencional. Pero son candidatas porque ahí están los recursos, lo que es bastante obvio, digamos, las empresas piensan instalar ahí. El punto es si eso, por ejemplo, la cuenca de los ríos de Hidroaicén, también es evidente que es candidata porque hay recursos ahí. La pregunta es, ¿el Estado tiene que definir si se construye ahí o se construye en otra parte? A eso voy, digamos, se definen zonas, ¿verdad?, que son candidatas a, posteriormente, quien promueve el proyecto va a tener que demostrar de que ese proyecto, ¿verdad?, va a comportarse como buen vecino, ¿verdad?, que es sustentable, y una serie de requisitos que hoy día se lo está imponiendo, ¿verdad?, en parte la sociedad, y tendrá que imponérselo la normativa. René, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Qué tan activo y hasta qué punto debe llegar el Estado? Fijar reglas claras e instituciones que administren esos procedimientos de alguna forma legítima, que a todos les dé garantía de que efectivamente se están cumpliendo esas reglas. Yo coincido ¿Sin manejar la oferta?
Claramente depende, las tecnologías no pueden elegir el lugar, la hidroelectricidad tiene que instalarse en donde haya, ¿no es cierto?, el recurso, el viento, la eólica tiene que instalarse ahí. Hay algunas que tienen más flexibilidad que otras. Pero el Estado puede decir cuánto de cada cuánto, de cada tipo, el punto es no dirigir aquí se instala esta o aquí la otra. Yo creo que lo importante es generar reglas claras que por supuesto tendrán apropiadas al tipo de tecnología del que estamos hablando, y esas reglas claras tendrán que ser administradas por una institucionalidad que dé legitimidad y que permita que todos sintamos que están siendo protegidos, ¿no es cierto?, los intereses de aquellas contrapartes que están involucradas en esto, que es la comunidad. Ahora, cuando hablamos de ordenamiento territorial, yo creo que no hay que separar esa discusión de participación ciudadana también, que es algo que vamos a tocar más adelante, pero no se da en abstracto, porque en el territorio, salvo excepciones, digamos, también vive una comunidad, y por lo tanto el ordenamiento territorial también tiene que ver con una lógica de participación, pero que claramente yo diría que el punto central es no determinar qué se hace dónde, sino que determinar reglas claras y procedimientos establecidos y manejados de acuerdo a una institución que funcione. Perdón por interrumpir, pero está muy interesante escucharte, René, porque el punto central, yo estoy de acuerdo contigo, cuando se dice ordenamiento territorial no es orden, ¿no? Así como, vamos a una termoeléctrica ahí, claro. Como pasó en el último gobierno, nosotros somos una organización independiente, pero cuando se establecen 7 paños de terreno para hacer termoeléctricas en el mar, sin previa consulta, simplemente con el único criterio de no tener que preguntarle a nadie para ahorrarse la consulta indígena, sin haber hecho el estudio previo, el último día de gobierno del presidente Piñera, que fue lo que realmente ocurrió, evidentemente nosotros vemos que falta disposición a un ordenamiento territorial proactivo y que tenga ese componente. No es ordenamiento territorial en el sentido de organización, no en el sentido de orden, que es muchas veces lo que vemos, el Estado replegado a una posición en donde los privados son los que tienen que decir dónde quieren qué cosa y las comunidades intentando ponerse por el otro lado. Está bien interesante tu posición sobre participación, pero ¿ustedes están dispuestos a hablar de participación vinculante? Quiero, antes de contestar la pregunta, referirme a ese tema. En ese tema lo que hizo el Estado fue poner a disposición del mercado como una alternativa a la búsqueda por parte del titular de un proyecto en donde se cumplan, como digo, las reglas y pueda establecerse el proyecto. En ese caso lo que ocurrió fue que el Estado, de acuerdo a la evaluación que hizo y a los estudios que tenía, puso en licitación terrenos que eran de bienes nacionales para un determinado objetivo. Lo mismo pasa con la energía, pero lo mismo pasa con las licitaciones para energía renovable. O sea, tampoco es algo que tiene que ver específicamente con este tema. El Estado también licita para la construcción de una población, para una serie con un objetivo claro. Pero esa es una manera de hacer una administración de terrenos que son de bienes nacionales. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, todos estamos más o menos de acuerdo en que algo hay que hacer en términos de ordenamiento territorial. Finalmente el problema es que hay que instalar plantas generadoras de energía de distinto tipo en distintos lugares del país. En eso estamos todos de acuerdo. Ellas tienen externalidades y por lo tanto siempre va a haber una comunidad que va a tener algo que decir al respecto. El punto es, ¿quién toma la decisión final sobre dónde se construye? ¿Es una decisión que la toma el Estado o que la toman los privados cumpliendo con ciertas reglas que están puestas por la institucionalidad? Sí. Yo creo que porque el Estado tome una decisión, no por ello esa decisión va a ser legítima en términos de la sociedad. También podría generarse un conflicto por una decisión tomada por el Estado. Yo recojo lo que dice René en términos de que es necesario darle nuevamente credibilidad a las instituciones, de manera que en el proceso de generación de esas decisiones, ¿verdad?, finalmente se hayan considerado las participaciones necesarias y las explicaciones necesarias. Pero el Estado por sí solo no le va a poder dar la solución. Entonces, cuando se habla que hay que destrabar proyectos y se mira hacia la moneda, ¿verdad?, o hacia el Estado, la verdad es que eso no es suficiente. Si el proyecto todavía no puede demostrar que va a ser un buen vecino, que es sustentable, de que no compromete determinadas zonas, no va a poder seguir adelante. Ahora, a eso me refiero con las reglas, que no son solamente las reglas de cumplimiento, sino que también tienen que ver con la manera en la cual ese proyecto se construyó y pasó por todo el proceso de aprobaciones y de conversación y participación con la comunidad que lo va a rodear, digamos. Ahora, esto no siempre son solo decisiones técnicas, también ustedes mencionaban, entran factores políticos en juego. Hay órdenes a Ceremi, lo sabemos, y hay también consejos de ministros que representan también la política de un presidente. Hemos visto también el caso de Hiroicén, antes de una reunión de un consejo de ministros, decir, y ya durante la campaña, que está muerto, que es inviable. La pregunta es también, ¿hasta qué punto puede un proyecto ser compensado o mitigado para una comunidad si es que es dañino? ¿Creen ustedes que se puede obviar la parte dañina vía muchas compensaciones a la comunidad? Es decir, en el fondo ofrecerle tanto a una comunidad que esté dispuesta al daño ambiental que implica un proyecto. ¿Hasta qué punto? Parto yo. A ver, yo en principio tiendo a creer que muchas veces el daño que se plantea es irreparable.
Por ejemplo, el daño sobre glaciares, justamente, hoy día de hecho hay proyectos que están planteando construirse en áreas glaciares, porque como Chile no reconoce los glaciares, no son parte de su legislación, especialmente los glaciares tapados, digamos, destruirlos sale gratis. Esto no entra dentro del asunto. Pero resulta que los glaciares son reservas de agua, y en tanto esas reservas de agua son críticas para las cuencas, ¿por cuánto dinero uno deja tomar agua? Entonces, yo lo planteo así. Hay ciertas compensaciones, hay ciertas cosas que no pueden estar en la discusión. Y por lo mismo, también, para matizar la pregunta, ¿cuántas termoeléctricas a carbón se han presentado desde que tuvimos los triunfos históricos en Barrancones, en Castilla, de la mano de las comunidades que llevaron esta lucha hasta el juzgado y la sostuvieron incluso con los vacíos legales que existen? No se ha presentado ninguna. Por lo tanto, me corrigen, ¿no? Pero no hay proyectos termoeléctricos hoy en día presentados a carbón. O sea, hoy día la ciudadanía levantó la línea, la levantó. No quiero decir que con esto hayamos ganado, pero hoy en día la política es más verde en función de todo eso. Y por lo mismo, entonces, cuando estamos hablando de compensaciones, no podemos dar un pie atrás y decir, entonces veamos cuánto cuesta hacer de nuevo una central a carbón o desmitifiquemos el carbón. Eso no puede ser. O sea, para ponerlo en tus palabras, ¿tú crees que no se deben hacer más centrales a carbón en Chile? Por supuesto que no, pero nunca más, por supuesto. ¿René? Yo creo que quiero contestar un poco lo que decía. Las centrales a carbón o a gas tendrán que pasar por el procedimiento de evaluación ambiental y de mitigación de aquellos impactos que producen, y las compensaciones son distintas. Pero, ¿y si lo pasan, deben poder construirse? Bueno, si se cumplen con la legislación vigente, si hay una aprobación ambiental, hay una compensación de aquellos efectos que provoca, si pasa por y efectivamente hay un proceso de participación también en donde la comunidad entiende que aquí estamos hablando de una tecnología que más cumple con unas reglas que son Pero René, ¿por qué no se ha presentado ningún proyecto? Bueno, yo creo que porque estamos hoy día enfrentando una situación de incertidumbre en el sector que hace... Digamos, lo que está planteando, ¿se podría dar más certeza? ¿Va a ser más central a carbón? En este país necesitamos diversificar nuestra matriz, y si no es carbón va a tener que ser gas, y si no es gas va a tener que ser electricidad. También va a haber renovables, pero por supuesto aquí tenemos que entender que el desarrollo eléctrico del país requiere, ¿no es cierto?, de tener seguridad de suministro. ¿Se puede renunciar al carbón como fuente de suministro? No me gustaría referirme a tecnología específica, yo creo que hay mucho que discutir al respecto, pero yo creo que los proyectos pueden basar todo el sedazo legal, ¿verdad? Han demostrado que no se pueden hacer en varios casos. Tú puedes modificar esa ley, podría hacerla más creíble, pero igual, si el desarrollador del proyecto no obtiene la licencia social para operar ese proyecto, jamás lo va a poder hacer. Y si lo hace, va a tener problemas, ¿verdad?, durante la operación, va a ser un vecino molesto finalmente. ¿Cómo se consigue esa licencia social? Yo creo que a través de los procesos, efectivamente, de consulta, y también yo creo que una cosa muy importante que ha estado ausente en el pasado es una señal clara de parte del Estado de Chile, porque esto es una política de Estado, ¿verdad?, hacia dónde tiene que ir el sector y cuál es el futuro del sistema. Perdón, ¿tú no lo consigues a través de un proceso de participación o también en un país donde hay mucha gente que vive muy mal y con muy pocos recursos, y cuando el Estado no está tan presente con sus servicios sociales en muchas comunidades, no lo consigue también esa patente a veces a través del dinero? Bueno, es que es un riesgo muy grande. Ofreciendo, por ejemplo, bajar la electricidad en la comuna que tiene en la región que tiene mayor potencial hidroeléctrico. Hay tantos casos, puestos de trabajo, caminos, o sea, por eso que les abro la discusión a qué puede hacer una empresa. En otros países, no tenemos que ir muy lejos, en países europeos existe, ¿no es cierto?, competencia, y en países latinoamericanos también, competencia de regiones por atraer proyectos de inversión que no son solamente eléctricos, también pueden ser en otros sectores, pero la idea es que también parte de esa, digamos, de esa inversión de alguna forma se refleje en un mejor bienestar de la población. Y esa no es necesariamente una compensación o a veces se habla de compra de conciencia, ¿no es cierto?, sino que es básicamente una manera en la cual... yo creo que es una manera en la cual... Si no le pones un tope, por cierto que sí. O sea, el Estado tiene que velar, ¿verdad?, por el bienestar, tiene que velar por el bien público. Y por lo tanto, frente a personas que a lo mejor podrían ser muy sensibles por su situación social o socioeconómica, ¿verdad?, a un pago, evidentemente que el Estado tiene que decir, la verdad, que esto tiene un límite. Y eso es lo que está establecido ni más ni menos que la norma de las termoeléctricas, lo cual no exime que las termoeléctricas siguen teniendo emisiones y siguen teniendo externalidades, ¿verdad? Y para eso, esa diferencia es la que va a tener que cubrir por la vía de convencer a las comunidades de que va a ser un buen vecino y que le va a agregar valor. Cuando se habla de un límite, ¿qué es ese límite? Que no se pueda entregar dinero en efectivo, que no se puedan generar proyectos de desarrollo de la comunidad, que no se puedan bajar las cuentas de la luz a la comunidad afectada. ¿Dónde se pone esa línea? ¿Dónde se pone esa barrera? Yo creo que es una discusión que está abierta y que se va a generar justamente ahora, espero que con los anuncios justamente con ese modelo. Porque hay extremos. Nosotros vemos extremos de participación, se han visitado, ¿verdad?, países en los cuales
el proyecto no se le presenta a la comunidad una vez que el proyecto está armado. El proyecto se le presenta a la comunidad antes que se piense. Oye, aquí queremos hacer una central. Entonces construyamos el proyecto en conjunto de ahora en adelante con información hacia ustedes. Hoy día el proyecto se hace completo, hasta un nivel de ingeniería, y en ese momento va y se le presenta a las comunidades. Entonces la comunidad se encuentra de alguna forma en que tiene que rechazar un proyecto en el cual ya ha habido inversiones. Es importante también en qué momento se le ofrece algo a la comunidad, porque me imagino que es distinto hacerlo a posteriori y decir, si es que esto se construye, ofrezco tal cosa, a incluso antes de que empiece el proceso, empezar a instalarse en una región y a empezar a ofrecer cosas a la comunidad. ¿Importa también el cuándo? Por supuesto. Hemos aprendido claramente que aquí hay que anticipar la participación y la consulta. El ofrecimiento, no la consulta, estoy viendo la otra parte, la parte monetaria. Es que es un proceso en donde la comunidad también va a ver que aquí va a haber un proyecto que se va a instalar, que va a cumplir con las mitigaciones ambientales, porque una cosa son las mitigaciones ambientales, ¿no es cierto?, los efectos ambientales que va a tener ese proyecto, y cumplir con la normativa, que en el caso de las termoeléctricas, que era el ejemplo que se había puesto, es bastante exigente en Chile, al nivel de la Unión Europea, y la Unión Europea sí que se construyen centrales a carbón. Y aún así nadie quiere hacerla. A carbón, me refiero. Bueno, pero se tienen que construir, porque vamos a entrar en eso. No, como que nadie la quiere hacer. Hoy día el 40% de la energía eléctrica en el mundo se produce con carbón. Hoy día ¿cuánto en China? Hoy día en China una central a carbón a la semana se inaugura. Perfecto, lo acabas de responder. Bueno, ¿solo en China? No es solo en China. Es en la mayoría de los países industrializados hoy día que están migrando de la energía nuclear hacia otros tipos de energía, o es gas o es carbón. Que acabas de dar una pista, la energía nuclear está quedando atrás. Bueno, te lo concedo. Pero te digo, en eso estamos de acuerdo. Pero esa es la migración que se está produciendo en el mundo. No desconozcamos que hoy día 2/3 partes de la energía que se produce en el mundo se produce con carbón, gas o petróleo. 2/3. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Y eso es una buena o una mala noticia? No, digo que esa es una realidad que va a costar muchas décadas. Probablemente vamos a ir migrando, ojalá, hacia el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable, digamos, que permitan generar energía eléctrica como la asociación que representa Carlos. Pero una cosa son los efectos ambientales, los impactos ambientales que produce un proyecto, y otra cosa es que una comunidad que ve que se instala una inversión cerca, aledañamente, ¿no es cierto?, a donde vive, de alguna forma también tiene expectativas de poder participar tempranamente en la definición de ese proyecto, minimizar los impactos ambientales que eso va a producir, y también yo creo que tiene una mínima expectativa, que yo creo que es razonable, de ver que ese proyecto también de alguna forma pueda contribuir a un mejor desarrollo, a una mayor calidad de vida de esa comunidad. Pero lo que nadie ha respondido a la pregunta original de cuál es el límite en esa participación. Ofrecer plata en efectivo, por ejemplo, ¿debería ser algo que esté permitido? Ofrecer proyectos de desarrollo, ofrecer infraestructura, ofrecer caminos, ofrecer escuelas, no tengo idea. ¿Dónde se pone el límite de lo que se puede o lo que no se puede ofrecer? O bien no hay límite y debería ser legítimo que la comunidad pueda participar de cualquier manera. Está claramente definido por el concepto de sustentabilidad. Es decir, que el buen vecino, ¿verdad?, se instala y no invita a una fiesta, ¿verdad?, a los vecinos, porque de ahí en adelante hacer un vecino molesto, y con eso puede vivir tranquilo. Si tú no generas condiciones de sustentabilidad, tú puedes haber pagado inicialmente, pero si después de eso eres un vecino molesto en el barrio, la verdad es que te van a echar. Yo creo que pasa exactamente lo mismo. O sea, si esa empresa no es capaz de generar un nivel razonable de oportunidades de trabajo, ¿verdad?, de bienestar, de algunas inversiones, que no pasa por hacer la multicancha, ¿verdad?, al comienzo del proyecto, ¿ah? Y por lo tanto ser un vecino que participa activamente y que le genera valor a la comunidad, yo creo que ese proyecto evidentemente va a estar en el tiempo. Si no, van a perder la inversión. Matías, ¿qué se puede hacer o qué no se puede hacer? ¿O qué debería estar permitido? Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer, yo estoy de acuerdo con una discusión abierta, y que efectivamente todos los proyectos tienen hasta algún punto, para hacer tortilla hay que romper huevos, pero yo quiero insistir en el punto. Nosotros se nos descalifica muchas veces con una posición muy facilista diciendo se oponen a todo. Pero que yo recuerdo, los proyectos que se han caído es porque son irregulares. De hecho, Punta Alcalde, que está aprobado, perdonen que insiste con las centrales termoeléctricas, pero Punta Alcalde está rechazado, ¿sí?, sometido además a una evaluación de un proyecto de CAP, que a su vez requiere una aprobación sobre un relave marino para poder realizarse. O sea, estamos hablando de gente que no quiere que le vengan a hacer además un relave, además una industria y además otra central. Entonces, quiero insistir, el límite aquí tiene que estar también en el nivel de ambición que se coloca para la generación de energía, para proyectos que finalmente destruyan a la comunidad. Eso tiene que tener límite hoy en día, es lo que estamos planteando. No se trata de oponernos a todo, se trata de aplicar con justicia las leyes. Hoy día hemos tenido en Chile ejemplos nobles y notables de comunidades que han llevado luchas históricas, que han logrado levantar la voz y que han hecho que Chile cambie. Estos aprendizajes de los que hablan aquí mis compañeros del mundo empresarial son cuestiones notables que ha conseguido Chile. Hay a veces luchas que son un poco desiguales. Quiero preguntar su opinión respecto a algunos temas. Por ejemplo, hay empresas que pueden hacer, lo hemos visto en Hidroicén, tremendas campañas publicitarias, bueno, también se irá información,
sobre sus proyectos y no siempre, claro, se enfrentan a Patagonia sin represas que también tiene recursos para hacerlas, pero no siempre existe, pero digámoslo, no es un pequeño poblado en el fondo que no tiene cómo hacer una campaña. Patagonia sin represas tiene recursos y tiene recursos de afuera y está bien, no estoy juzgándolo. O sea, de hecho, yo soy Patagonia sin represas y nosotros nos financiamos única y exclusivamente con socios nuestros. Digamos, pero tienen presencia, han tenido en el fondo la posibilidad de hacer campaña, no son como un poblado apartado que se oponga a un megaproyecto. A las 100.000 personas que marcharon no les pagamos. Esto es como tratando de equilibrar. ¿Es justo, está bien o no que los proyectos puedan hacer publicidad también para defender en un proceso previo a todo el proceso ambiental su punto de vista, cuando a veces las comunidades no tienen esa posibilidad de poner en la agenda pública su punto de vista? ¿Cómo ven ese tema? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se tiran. Yo en lo personal he sido bastante crítico de algunos mensajes que han afectado a las renovables, principalmente por considerar de que para hacer, más que en el valor de lo que se está poniendo, ¿verdad?, como argumento, está en el titular. Entonces vemos que aparece un titular que dice que la cuenta eléctrica va a subir un 22%. Resulta que varios técnicos, entre los cuales estamos nosotros, decimos que eso es falso. O bien que vamos a tener el norte lleno de paneles. Yo creo que es muy cuidadoso con los mensajes, porque la opinión pública reacciona, y yo no creo que haya demasiado desequilibrio dada la potencia que tienen las redes sociales. Hoy día lo que te cuesta una fracción de un aviso en un diario de circulación nacional lo puede hacer vía red social con un tuit, ¿verdad?, de una persona que sea líder de opinión. Entonces yo creo que esa discusión pública debiera ser una discusión un poco más cuidadosa, porque al final se vuelve un arma de doble filo. Yo creo que estamos todos conscientes que hay una necesidad de informar, probablemente de elevar el nivel del debate. Aquí hay muchos mitos y mucha desinformación que lamentablemente todavía inunda y perjudica, ¿no es cierto?, el tener la posibilidad de discutir razonablemente, anticipadamente probablemente la formulación del proyecto, escuchar cuáles son las sensibilidades, cuáles son las expectativas que tiene la comunidad, y probablemente en esa lógica, más que la publicidad, yo diría que el imperativo es información que además sea objetiva, porque de alguna forma tenemos un rompimiento de la confianza tan grande entre muchas veces los actores que participamos en esto, que cuesta encontrar derechamente, ¿no es cierto?, información objetiva puesta sobre la mesa. En ese sentido yo creo que ahí tenemos, y probablemente es un gran esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, el de efectivamente tratar de que el nivel de esta discusión sea sobre la base de información que esté disponible para todos. Y yo creo que en eso hay una diferencia entre la publicidad y la información que yo creo que es importante distinguir. René, hablando de información que no está disponible para todos, ¿las empresas generadoras financian campañas políticas en Chile? ¿Las empresas generadoras? Sí. Bueno, eso tendrán que preguntárselo a los representantes de cada una de las empresas, porque eso se administra a nivel de empresas, no a nivel de la nación. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tema como asociación. Yo creo que las empresas toman las decisiones de participar en eso de acuerdo al procedimiento legal vigente, ¿no es cierto?, y las contribuciones que existen, que están normadas. Carlos, ¿las empresas de energía renovable financian campañas políticas en Chile? Tengo una respuesta muy parecida a la René. La verdad que nosotros como asociación te puedo dar fe que no lo hacemos. Pero la respuesta la tendría que dar cada empresa. Nadie sabe. Matías, ¿Greenpeace financia campañas políticas en Chile? Por supuesto que no. Ahora, toda la ecología es finalmente hasta cierto punto política, pero yo quiero insistir. Si les vamos a preguntar a las empresas, tampoco van a decir lo mismo. No hay una ley que nos obligue. Matías, ¿Greenpeace nunca ha entregado de ninguna manera un aporte a una campaña política en Chile? Absolutamente no, por supuesto que no. Y una pregunta, ¿creen ustedes que está bien o está mal que puedan finalmente las empresas? Porque escuché una vez a Michelle Bachelet decir que las empresas no deberían poder donar porque son las personas las que votan. ¿Creen ustedes, ya que estamos hablando del tema eléctrico, son estas empresas, pero podrían ser otras, está bien o no que financien campañas, sobre todo cuando a partir de ciertos montos los ciudadanos no nos enteramos de quién financió las campañas? Creo que dada un nivel de transparencia adecuado y que no haya un fin específico en el financiamiento ligado a un tema de la industria, yo creo que es totalmente lícito. ¿Cómo podemos saber que no hay un fin específico? La transparencia. Que no la hay hoy. La transparencia. Procedimientos y tope y transparencia y yo diría institucional. Al final, mira, en muchos casos volvemos también si tuviéramos confianza en que la institucionalidad funcione y los topes existen y efectivamente no hay una desconfianza en general en torno a estos temas, yo creo que evidentemente eso sería ilícito, manteniendo, como digo, evidentemente la transparencia y la información y los topes. Probablemente también, como en muchos países, en nuestro también existen límites. Vamos a la pausa y ya seguimos con el debate sobre energía, cómo afecta a las comunidades en Agenda de Desafíos de 100 días de CNN Chile. Continuamos en Agenda de Desafíos 100 días aquí en CNN Chile. Hoy el tema es la energía y quiero preguntar a nuestros invitados qué esperan del anuncio de agenda energética para este jueves. ¿Qué debiera estar, qué no debiera faltar en ese anuncio o no esperan mucho? A ver, hay una expectativa alta respecto al anuncio. Yo creo que se van a cubrir
temas que tienen que ver con el corto, con el mediano y con el largo plazo. Yo creo que aquí es una agenda probablemente en donde no vamos a tener una bala de plata ni una solución a los problemas, vamos a tener básicamente fijación de objetivos, la propuesta de algunos instrumentos, y hemos escuchado al ministro hoy día incluso hablar de que incluso en algunos temas va a haber plazos que se va a autoimponer el Ejecutivo. Yo creo que van a estar básicamente los temas que se han hablado, los que estamos viendo acá, ordenamiento territorial, comunidades, eficiencia energética, fomento de las energías renovables, el rol del Estado, ¿no es cierto?, cómo vamos a transitar en estos 4 o 5 años donde no se va a agregar proyectos que no están siendo construidos, ¿no es cierto?, a un escenario que es complicado desde el punto de vista de la suficiencia en términos de la energía de base que va a alimentar. ¿No creen que vaya a haber nada radicalmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora? O sea, yo creo que ojalá haya señales que vayan apuntando hacia la solución de problemas que hemos visto que se han tenido que enfrentar hoy día en los últimos años para el desarrollo eléctrico en este país, pero yo espero que más que unas medidas concretas específicas con mucho detalle, va a haber más bien el planteamiento de una visión que el gobierno le quiere dar al desarrollo eléctrico del país, que nos permita también ordenar el debate y que el gobierno conduzca constructivamente un debate que nos interesa a todos que se produzca. Yo creo que sí va a haber algo radicalmente distinto, y es que la expectativa, y creo que se va a cumplir, es que vamos a ver un gobierno y un Estado orientado a la acción y no a los estudios ni a los diagnósticos. Llevamos 4 años, ¿verdad?, en diagnóstico, y con una muy baja capacidad de generar iniciativas que son tan necesarias. ¿Qué significa acción? Voy a eso. Difiero así una cosa que dice René recién, de que no van a entrar proyectos en los próximos 5 años. Nosotros estimamos que en proyectos de energías renovables no convencionales van a estar entrando cerca de 700 megawatts por año, por lo tanto en 5 años van a ser como 3.000 megawatts adicionales. Obviamente para eso se tienen que dar algunas condiciones, y ahí voy a las acciones. Yo creo que el ministro y el gobierno ha dado varias señales. Tal vez la más importante es el tema de la competencia. Se ha dicho, ¿verdad?, y nosotros concordamos totalmente de ese diagnóstico, ¿verdad?, que el mercado eléctrico chileno es un mercado altamente concentrado, la verdad que no nos satisface la explicación de que eso pasa en otros países, hay regímenes legales muy distintos en los países, y el resultado hoy día es que coincide un mercado altamente concentrado con alto precio, no inversiones, ¿verdad?, y una matriz que tiene un nivel de carbonización importante. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se generen condiciones. La principal es que las licitaciones de las empresas distribuidoras se abran a las energías renovables no convencionales, porque somos las únicas energías que podemos llegar al mercado este año, el año próximo, el año subsiguiente, hasta que en 5 años más aparezcan a lo mejor los primeros ciclos combinados nuevos, centrales de carbón, no sé si se van a construir. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad tremenda de generar condiciones de competencia. El 55% de la energía que se vende en Chile se vende a través de empresas distribuidoras. Y hoy día, si se llama a una licitación, no hay empresas de energías renovables no convencionales que puedan participar en ellas por el riesgo que implica la forma como compran hoy día los contratos. Hay que modificar eso y generar esas condiciones de competencia. Matías, ¿qué esperas de lo del Me gustaría responderte lo que bueno y lo malo. Lo que yo creo que viene y lo interesante. Yo creo que lo interesante va a ser la posición sobre conversión, qué es lo que se va a proponer en términos de gas natural y cómo eso se va a plantear, porque eso es termoelectricidad, y cómo se van a plantear las condiciones. Ahí yo creo que va a ser muy interesante también escuchar la posición sobre comunidades, sobre participación vinculante. ¿Convertir centrales a gas y a petróleo al gas natural? Por ejemplo, hay que ver qué es lo que sale. ¿Qué sería nefasto escuchar? Energía nuclear. Yo creo que nadie en su sano juicio, después de los terremotos que hemos tenido, estaría dispuesto a plantearlo, ni justamente los temas que ustedes dos han planteado, esta idea de agilizar los proyectos, que termina siempre con la Contraloría diciendo que es ilegal. Que creo que sería muy positivo, incentivos, ¿cuál sería un punto muy relevante? Una posición definida para terminar con los subsidios a los combustibles fósiles que hoy en día contaminan, que de facto terminan desplazando la oportunidad de las energías renovables no convencionales para tener una participación activa en la reforma tributaria. Y ver si la reforma tributaria tiene un efecto real en términos de descontaminación y también un efecto real en términos de impulsión de energías renovables no convencionales. También una nivelación, porque a pesar de que aquí Acera no lo diga, que don Carlos no lo diga, efectivamente las grillas sobre las cuales se calculan los potenciales de energías renovables no convencionales son todavía insuficientes y por lo tanto los estudios potenciales sobre realmente la capacidad que tenemos no están instalados. Ok, y hay varios temas que han planteado. Uno de ellos el de la energía nuclear. Dice Matías, nadie en su sano juicio después de lo que pasó en Fukushima puede plantear la energía nuclear en Chile. René, que me imagino estás en tu sano juicio. ¿Crees que es completamente imposible plantear la energía nuclear o crees que una alternativa que habría que al menos estudiar? Yo creo que tenemos problemas
mucho más relevantes hoy día y urgentes que entrar en una discusión sobre energía nuclear, para la cual yo creo que todavía necesitamos transitar por un proceso en donde más estudios tienen que hacerse. Por lo tanto, yo creo, y coincido con algo que decía Carlos, yo creo que esta agenda va a estar mucho más orientada a la acción y probablemente no a los estudios. En el campo de la energía nuclear faltan estudios por hacer y por lo tanto no es una prioridad hoy día. En otro punto que queda planteado aquí es el rol del Estado. Concretamente, el Estado, que hoy está fuera de la generación de energía eléctrica en Chile y hay un mercado que está concentrado. ¿Cómo se desconcentra esto? ¿Mediante medidas para que entren más actores privados? ¿O el Estado también, por ejemplo, a través de NAP, podría abrirse a la posibilidad de generar también energía a través de una empresa estatal? Yo creo que está abierto cualquiera de las opciones. No hay ninguna disposición que prohíba que ocurra lo que tú señalas. Ahora, lo que yo esperaría un poco es, manteniendo, ¿verdad?, lo que ha sido esta delegación en el sector privado, que los proyectos sigan siendo desarrollados por inversionistas privados, pero el Estado puede avanzar mucho más, ¿verdad?, en un rol, lo que hablábamos en la primera parte, ¿verdad?, de entregar los elementos, ¿verdad?, y entregar una estrategia de desarrollo, que es un tema complejo. Estamos en el desarrollo, no se trata de elegir una tecnología, sino una estrategia de desarrollo en la cual, por ejemplo, el Estado, al igual como lo han hecho algunas empresas mineras, decida él desarrollar un proyecto en la parte de permisos, ¿verdad?, y ponerlo a disposición de inversionistas en un terreno fiscal en el norte. Bueno, es un tema... Son siempre temas complicados. No dejo de pensar en que sería tremendamente positivo escuchar al Estado también comprometiéndose con los límites en términos de patrimonio ambiental. Recordemos que esto va a ocurrir el jueves, sale la agenda, pero esto va a estar, en el fondo es el preámbulo de lo que en realidad tenemos que escuchar de boca de la Presidenta de la República el día 21, en donde varias organizaciones le estamos haciendo pedidos específicos. Nosotros, por supuesto, que protejan los glaciares, pero hay varios otros pedidos en relación a energía renovable convencional, participación, reivindicaciones indígenas. En concreto, ¿esperarían que el gobierno elevara, por ejemplo, o rebajara, por eso le pregunto qué espera cada uno, las exigencias medioambientales para los proyectos energéticos? Porque cuando se habla de agilizar, destrabar, se puede entender de una manera muy laxa. Entonces mi pregunta es si ustedes esperan que rebajen algunos parámetros ambientales, faciliten algunos procesos o todo lo contrario. Yo no he hablado de agilizar ni de destrabar. No, cuando se habla en la discusión pública. Ahora, yo creo que Chile tiene una norma hoy día que es bastante exigente y el paso que se dio con la reforma tributaria a nosotros nos parece muy sensato y muy lógico, que es valorizar las emisiones remanentes que tienen las centrales termoeléctricas. Eso es lo que se hace en muchas partes del mundo, que tienen normas parecidas, ¿verdad?, y se establece una valorización, que más aún tiene una señal de localización, ya que el costo de esa señal va a depender de qué tan cerca está de determinadas zonas. ¿Pero normas esperan algo nuevo para el jueves o no? No, nosotros ¿Más estricto, no. menos estricto? Pero es una agenda, entendemos que no vienen normas. Pero yo creo, no tiene que ver con eso. Yo creo que el nivel de exigencia que tiene este país es suficientemente alto. Yo creo que más bien aquí tenemos que hablar de recuperar la credibilidad, la confianza, de reforzar la institucionalidad y hacer que efectivamente los procesos avancen de una manera en donde la participación va a ser probablemente algo que se va a repetir mucho en la agenda, ¿no es cierto? La participación, la consulta, la participación. Yo creo que la participación ya es que hay de una por sí diferencia, ¿es vinculante o no? Bueno, es que como dicen las Naciones Unidas, 169. La participación vinculante no existe probablemente en ningún país del mundo, por lo menos yo acabo de estar en un almuerzo viendo en Suiza cómo se aprueban los proyectos eléctricos. La participación no es vinculante, ni siquiera en un país tan democrático como Suiza. Por lo tanto, yo creo que estamos aquí la idea es hacer ¿Pero si te ocurre que vayan a hacer una central como Castilla en Suiza? Pero por eso porque aquí pasan esas cosas. Por eso yo no lo excluyo. En Suiza el procedimiento es un procedimiento que está legitimado, que tiene ya una larga trayectoria y en donde la población participa desde un comienzo. Yo creo que en eso tenemos que avanzar. Cuando se habla de vinculante significa que las comunidades tengan derecho a veto finalmente sobre los proyectos. O sea que si la comunidad no la aprueba, el proyecto no se hace. Sobre iniciativa, sin duda, si el proyecto es suficientemente malo no debería hacerse si la comunidad no lo quiere. Digamos, si yo sé que van a matar a mis hijos con los materiales pesados que van a tirar de los relaves, claro que no voy a querer hacerlo. Pero nadie va a hacer un proyecto para matar a tus hijos. La normativa ambiental y la institucionalidad que regula eso justamente hace que eso no pueda ser una opción, digamos. Pero entonces, ¿y Bocamina qué hacemos con Bocamina? 2 y 1. Tú estás diciendo que están matando a la gente. La gente lo está diciendo. Entonces, y de hecho está paralizada justamente por contaminación.
Si eso no, de hecho está paralizado, digamos, ¿cuánto más claro puedo ser? Hay proyectos medioambientales que están paralizados por lo mismo. Entonces, yo no estoy diciendo que estén matando a la gente, yo quiero instalar el pánico, pero está paralizado justamente porque las comunidades han estado denunciando. Esa central tiene la misma norma de emisión que tiene cualquier central en Alemania. Por lo tanto, si en Alemania no está matando a la gente, tampoco la está matando aquí. Y eso yo creo que es parte justamente del desafío que todos tenemos de hacer que la información que la gente tiene para discutir sobre estos temas sea información realmente fidedigna. Yo realmente creo que decir que una central está matando a la gente que vive al lado, creo que es una exageración que no tiene ninguna base. La diferencia es que esa central construida en Alemania se construyó con un proceso de decisión que es totalmente distinto a cómo se construyó la central que tú mencionas. Pero está sometida a la misma regla de emisión que está sometida a esa. Probablemente todos tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la manera en la que nos tenemos que entender. Perdón, René, porque además entiendo que hay muy buena disposición de todo el mundo para escuchar este producto, pero de nuevo, y si Punta Alcalde tuvo que estar sometido a esa decisión, ¿por qué no se logró conseguir el permiso ambiental y tuvieron que salir los ministros a salvar el proyecto? Digamos, si la normativa es clara y Punta Alcalde recibió un rechazo, ¿por qué los ministros tuvieron que salvarla? Bueno, yo entiendo que la decisión del Consejo de Ministros en ese caso fue mitigar las emisiones que producía esta fuente, pero la normativa ambiental fue clara, está técnicamente rechazado porque en 5 adendas un proyecto de Endesa no fue capaz de entregar información técnica para avalar un proyecto que finalmente termina condicionándolo a otro y a su vez a otro. Pero la institucionalidad en ese caso, la gente del Valle del Huasco, la institucionalidad en ese caso admite que el Comité de Ministros tenga la última decisión respecto a la aprobación de ese proyecto, cosa que fue ratificado por la Corte Suprema en ese caso. Pero esa es la institucionalidad que tenemos. A lo mejor revisémosla, discutamos la institucionalidad, démosle más legitimidad a esa institucionalidad, pero esa es la institucionalidad que existe hoy día. El Comité de Ministros tiene la última palabra. El Comité de Ministros estableció que para que ese proyecto que el Comité de Ministros pueda tomar una decisión que incluso contravenga un dictamen técnico anterior. ¿Qué dicen ustedes? Buena pregunta. Yo esperaría de que las instituciones más permanentes, técnicas, ¿verdad?, tengan un peso mayor del que tienen hoy día. Y por lo tanto tengan esa credibilidad. ¿Los Ceremis son acaso autoridades técnicas? Son también autoridades políticas, son nombradas por el gobierno, ¿no? Así es. Por lo tanto, la decisión hay un componente de decisión política en todo el proceso y es natural que sea así. Y nadie sigue el Comité de Ministros. No hay ningún proceso técnico descontaminado. No tenga a la vista también todos los antecedentes técnicos para tomar su decisión, que eso también, evidentemente, aquí como que se separa lo técnico de lo político, cuando en realidad está íntimamente ligado las dos cosas, y en todas las partes del proceso también se consideran los factores técnicos. Esa es una discusión que podemos tener, y yo creo que el objetivo central, yo creo que todos estamos de acuerdo, es que la institucionalidad que rija la aprobación ambiental y la fiscalización, ¿no es cierto?, que porque una cosa es aprobar el proyecto y otra cosa es que el proyecto cumpla con aquello que se comprometió a hacer, le dé credibilidad a ese proyecto y le dé legitimidad social. Y tú decías la legitimidad social para operar. Yo creo que claramente es un objetivo que todos andamos buscando. Ahora, aquí se decía, la última palabra la tiene el Comité de Ministros. En la práctica lo que hemos visto es que la última palabra la tienen los jueces hoy en Chile, porque finalmente son ellos los que, en muchos casos, como el que hacía mención Matías, son ellos los que incluso revierten las decisiones del Comité de Ministros para paralizar los proyectos por considerar que están violando derechos constitucionales. ¿Es un avance? ¿Es algo que debería ser así? ¿Es algo que es positivo, que finalmente los proyectos terminen viéndose en tribunales y que sean los jueces los que decían, los que tengan la última palabra sobre si se hace o no se hace? No, bajo ningún punto de vista. Ningún dirigente comunitario, ningún dirigente de organizaciones no gubernamentales nos gusta pasearnos por tribunales para andar defendiendo que la ley se cumpla. Menos todavía, y permítame recordarlo, menos todavía cuando las autoridades de gobierno señalan que estamos judicializando todos los proyectos y en realidad lo que estamos haciendo es que se cumpla la ley. El caso de Castilla es el más claro, sobre todo con presiones brutales de parte de la empresa para que el proyecto se aprobara. Yo creo que la judicialización tiene que ser el último recurso y por lo mismo es tremendamente necesario que las leyes se cumplan y que las leyes sean de verdad leyes suficientemente buenas para poner en vista el patrimonio, la vida, el patrimonio ambiental del país, la riqueza, la vida y los potenciales. Son cuestiones que de verdad hoy día deberíamos escuchar de manera muy decidida de parte de las autoridades electas. Es lo que Chile quiere. Yo creo que hay un nivel superior. Hidroaicén, en la Corte Suprema, sí, producto de los arreglos de última hora, finalmente terminó teniendo un voto dividido, en donde el proyecto a la larga se aprueba, a pesar de que recibe el beneplácito, pero con una claridad cierta, que Bachelet lo mencionó incluso, el proyecto como está no puede hacerse. ¿Sí? Y por lo tanto todavía hay una barrera todavía más arriba, digamos, está la decisión técnica, está la decisión política, está la decisión judicial, está la gente.
Y eso hoy día llegó para quedarse, ¿no? Yo creo que hay pleno entendimiento hoy día en Chile de que no es un problema de que haya Twitter o haya Facebook, efectivamente la gente no quiere más proyectos nefastos. ¿Hay alguna normativa específica del área ambiental o del área energética que ustedes creen que es urgente cambiar? A ver, yo creo que es necesario completar la normativa. Hay una serie de reglamentos que han estado esperando por años, desde el año 2004, 2005, y que todavía no se resuelven. Un ejemplo son los reglamentos que tienen que ver con la tarificación y desarrollo de los sistemas de transmisión troncal, adicional y subtransmisión. Hoy día se está funcionando yendo a la ley, ¿verdad?, con algunas normativas que son reglamentos, los SEDEC, pero hay unos vacíos gigantescos, y esos son reglamentos que se han ido atrasando. Yo entiendo que este gobierno tiene el compromiso de lograr la aprobación de esos reglamentos durante el presente año. ¿Y están todos de acuerdo en que si no se comienzan a construir ya nuevos proyectos, Chile va a tener un problema grave de escasez de energía en el corto plazo? Sí. Nosotros estamos de acuerdo totalmente con esa afirmación y dependiendo mucho de la hidrología. Claramente nosotros también, y lo que un poco aprovechando con algo que dijo Carlos, yo creo que es bueno que haya proyectos de energía renovable no convencionales que están agregando, ¿no es cierto?, nueva oferta, pero eso no sustituye, ¿no es cierto?, la necesidad que tenemos de dar seguridad de suministro y darle gestionabilidad a la energía. Lamentablemente los proyectos que se están construyendo en energía renovable no convencional son eólicos o son solares y tienen un problema, digamos, que podemos discutir si el factor delante es 30, 40, pero claramente no son proyectos gestionables, y por lo tanto necesitamos también suministrar a quien necesita energía cuando la necesita, ¿no es cierto?, la seguridad de suministro que se lo da un complemento a esa energía. Sí, te voy a reenviar el informe mensual parece que no te está llegando de acera, porque efectivamente se está desarrollando de forma muy activa las eólicas y solares, pero también se está desarrollando energía de mini hidro y energía biomasa. Y esa generación de base. Geotérmica, ¿no? Y por cierto que este gobierno ha señalado que va a facilitar el desarrollo de la geotérmica, que es absolutamente de base. Y nadie está en contra de eso. Lo que estamos diciendo es que tienen que ser complementarios. Pero es que no generalicemos, porque también hay centrales hidroeléctricas que tienen bajo factor de planta. Entonces, trasladar esa discusión al ámbito público, a mí en lo personal me parece que es un error. A lo mejor podríamos educar y entrar en detalle, pero es un tema extremadamente complejo. Lo que sí estamos seguros nosotros es que se necesita una matriz. Pero recuerden lo siguiente, las energías renovables no convencionales que se están construyendo hoy día, se están construyendo sobre la base de un parque ya existente, quien puede entregar ese tipo de respaldo. Oye, ¿vieron algunas sugerencias que nos dan a través de Twitter? La mejor opción para energía domiciliaria es la subvención para quien quiere energía solar. Es fundamental hacer estudios médicos y análisis estadísticos en crítica de comunidades afectadas por contaminación. ¿Sabes qué pasa? Que hay un tema que se ha olvidado, y es el aporte que puede hacer la generación residencial. Una de las gracias que tiene la energía renovable no convencional es que es muy democrática. Tú no puedes instalar en tu casa una termoeléctrica, pero sí puedes instalar una central fotovoltaica. Puedes instalar una pequeña en tu campo, o para el sistema riego puedes instalar una pequeña central eólica. Y eso, los costos que tiene por unidad no son tanto más grandes que las grandes centrales. Entonces, por eso es que también echamos de menos. La ley de generación residencial se aprobó hace 2 años. Todavía no sabemos el reglamento y por lo tanto la ley no se puede utilizar. Y eso aporta, no va a resolver el problema energético, pero es parte de la solución, al igual que la eficiencia energética, ¿verdad?, al igual que la importación de gas y otros elementos. Son esfuerzos que hay que hacer, pero el país no puede depender de esos esfuerzos. El país necesita energía de base y la energía de todos los esfuerzos. Eso también. No, por supuesto. Y nadie está diciendo que no tengamos que hacer. De hecho, tenemos una ley hoy día que nos obliga a tener el 20% de la energía renovable no convencional el año 25. Cuando antes era 2020. Bueno, pero hoy día tenemos el 20% del año 25. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de un desarrollo equilibrado, de un desarrollo que le dé seguridad de suministro al desarrollo de este país. Y en ese sentido, aquí no estamos peleando porque una sí y otra no. Aquí estamos peleando por cómo nos complementamos para que tengamos, ¿no es cierto?, un desarrollo que permita que la población tenga la energía cuando la necesite. Unos segunditos. Tú preguntaste si necesitamos más energía, sin duda. Necesitamos también más eficiencia y más ahorro y más compromiso, especialmente del sector minero. Yo los invito a todos a usar el hashtag Glaciares el 21 para pedirle a la presidenta que proteja los glaciares el día 21. Matías Asun, Carlos Finat, René Muga, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este debate sobre energía, centrado también en cómo se afecta a las comunidades y cómo ellas participan en la definición de su futuro en temas energéticos. Y con el ojo puesto además en lo que va a ocurrir el jueves cuando se presente por fin entonces la agenda energética del gobierno de Michelle Bachelet. Nos despedimos, les agradecemos a nuestros panelistas de hoy. Ustedes quédense en compañía de CNN Chile, viene Matilde Burgos. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la noche en CNN Prime.